Una pobre camarera pagó el café de un hombre sin hogar. Al día siguiente, él regresó vestido de traje, diciendo, «Soy el dueño de este lugar». La mañana amaneció suavemente sobre Portland, Oregón, envuelta en una ligera capa de nieve. El cielo estaba pálido, el aire era cortante y seco. Un viento frío empujaba copos contra las ventanas de una pequeña cafetería anidada entre dos edificios de ladrillo. Sobre la puerta, un letrero de madera decía Maple and Steam, crujiendo suavemente con la brisa. Dentro, el contraste era marcado. El calor irradiaba de una chimenea eléctrica escondida en una esquina. El suave murmullo de un piano de jazz flotaba desde los altavoces. El aroma a café y pasteles llenaba el aire, envolviendo a los clientes como una manta familiar. El lugar no era pulcro, pero era real, acogedor, familiar. Elena se movía detrás del mostrador con gracia practicada. A sus 25 años, llevaba más de 2 años trabajando en el turno de la mañana. Sus rizos rubios estaban recogidos en alto con una cinta azul gastada. Un suave suéter color crema asomaba por debajo de su delantal y alrededor de su cuello colgaba un delicado collar con una nota musical de plata, el último regalo de su madre. Su sonrisa, aunque cálida, portaba un cansancio silencioso, no el de la falta de sueño, sino el de cargas sostenidas durante mucho tiempo. Huérfana a los 17 años, Elena vivía ahora con su abuela enferma, quien se sometía a diálisis 3 veces por semana. Una vez había estudiado piano y teoría musical, pero dejó la escuela cuando las facturas médicas se volvieron demasiado altas. Desde entonces, su vida había sido supervivencia, facturas, turnos, cuidados. Aún así, lo llevaba bien. Elena limpiaba mesas, llenaba tazas, ofrecía suaves sonrisas. Un cliente habitual le dio un asentimiento. Ella lo devolvió sin perder el ritmo. Entonces la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento entró, esparciendo servilletas y robando el calor de la habitación. Todos se volvieron. Un hombre estaba en la entrada. Su abrigo estaba raído, las mangas deshilachadas, sus botas empapadas y agrietadas. La nieve se aferraba a su barba y gorra. Sus manos rojas y agrietadas temblaban mientras las apretaba para calentarse. No habló. Solo se quedó allí, observando el espacio como si hubiera olvidado lo que se sentía al estar cálido. Antes de que pudiera avanzar, Jace, de 20 años y siempre a la defensiva, se apresuró desde el mostrador. «Señor», dijo bruscamente, lo suficientemente alto como para que todos se volvieran. «Esto no es un refugio. No puede simplemente entrar aquí a calentarse». La cafetería cayó en un silencio incómodo. Nadie miró directamente al hombre. Algunos clientes bajaron la vista hacia sus laptops. El aire se volvió denso de expectativa. Elena levantó la vista de la máquina de espresso. En silencio, se acercó y colocó una mano firme sobre el hombro de Jace. «Tenemos mesas vacías», dijo, su voz tranquila pero clara. «Solo tiene frío». Jace dudó, claramente frustrado, pero retrocedió con un movimiento de cabeza. Elena se volvió hacia el hombre. «Hay una mesa junto al calefactor. Allí hace más calor». Él la miró confundido. Después de un momento, asintió levemente y lentamente se dirigió a la esquina más lejana. Elena regresó al mostrador, sirvió una taza de café fresco y seleccionó un muffin de arándanos tibio del expositor. Los colocó en una bandeja y los llevó a la mesa. El hombre parpadeó ante la ofrenda. «No pedí nada», dijo, con voz seca y baja. «Yo no tengo dinero». «Corre por mi cuenta», respondió Elena. «Solo bébalo mientras está caliente». Él se quedó mirando la taza como si pudiera desaparecer. Con cuidado la envolvió con ambas manos, cerrando los ojos por un segundo mientras el calor le penetraba la piel. Levantó la vista, la emoción parpadeando en su rostro. «Gracias», susurró. Elena sonrió y luego regresó a sus tareas, sin decir nada más. El hombre no sabía su nombre. Ella no sabía el suyo, pero su nombre era Caleb. Y aunque Elena no podía saberlo entonces, su pequeño gesto cambiaría la vida de ambos. Él permaneció allí, con los hombros encorvados, aferrándose a la taza como si fuera lo único cálido que quedaba en el mundo. Al otro lado de la habitación, una mujer mayor lo notó. Vio a Elena pasar y le dedicó una sonrisa tranquila y de comprensión.
Elena le devolvió la sonrisa antes de seguir adelante. No se detuvo, no lo pensó dos veces. Para ella era solo una taza de café, solo un acto de decencia. Pero la nota plateada que descansaba en su clavícula brillaba débilmente con la suave luz de la cafetería, como si también ella pudiera sentir que algo nuevo acababa de comenzar. La mañana avanzó hasta el principio de la tarde y el murmullo de Maple and Steam se suavizó. La hora punta del desayuno había terminado, dejando atrás a algunos clientes dispersos, una pareja junto a la ventana, dos estudiantes absortos en sus libros de texto y el hombre en la esquina. Apenas se había movido desde que Elena le sirvió. Su abrigo todavía tenía manchas de humedad, pero sus manos habían recuperado algo de color. La taza de café medio vacía reposaba entre sus palmas. No había pedido más. No había dicho otra palabra. Elena lo observaba al pasar, entre recargas, entre limpiar mesas, no con lástima, sino con una tranquila comprensión. La clase de comprensión que proviene de saber lo rápido que la vida puede desmoronarse. Su teléfono zumbó en su delantal. Salió a la parte trasera y contestó. «Señorita Elena», dijo la voz de una enfermera. «Su abuela acaba de terminar la diálisis. Está bien, solo un poco más débil de lo habitual hoy». Elena cerró los ojos brevemente. «Gracias», dijo. «Pasaré después de mi turno». Terminó la llamada y se ajustó el pañuelo. Era de lana vieja con un tenue aroma a lavanda. De su madre. Solía brindarle consuelo. Ahora era una armadura. De vuelta en el salón, Elena se dirigió a la mesa cerca del calefactor. El hombre seguía sentado, todavía en silencio, con la mirada fija en el vapor que salía de su taza. Ahora había una calma en él, algo recuperado. Ella se acercó a un plato cercano, pero su voz la detuvo. Era áspera, poco usada. «Eres la primera persona», dijo lentamente, «que me miró como una persona, no como un problema». Ella se giró, sorprendida por la suavidad bajo sus palabras. «Yo solo creo», respondió, «que todos merecen una mañana que no sea miserable». Él asintió débilmente. «Yo solía tener un lugar como este. No exactamente igual, pero parecido». Ella parpadeó, intrigada, pero el timbre del mostrador sonó. Alguien esperaba su capuchino. «Disculpe», dijo, y se alejó. No vio cómo su mirada se detuvo en ella como si estuviera tratando de recordar algo que alguna vez había conocido. Momentos después, una voz interrumpió el suave jazz. «¿En esto se ha convertido este lugar?». Un hombre de traje estaba cerca de la ventana, con una mano aún en su laptop. Su voz era cortante, fingida. «Traigo clientes aquí», dijo, señalando la esquina. «Y ahora están dejando que hombres sin hogar holgazaneen». Elena se acercó tranquilamente, con una toalla en la mano. «Pidió café», dijo con calma. «Está sentado en silencio, sin molestar a nadie». El hombre se burló. «Por esto es que lugares como este pierden clientes. Los dejas entrar y el resto nos vamos». Elena no parpadeó. «No estamos perdiendo a nadie», dijo. «Es libre de quedarse o irse». Él se erizó, tomó su maletín y salió furioso. El silencio que siguió fue breve. Los estudiantes se miraron. La pareja intercambió una mirada. Luego el jazz se reanudó. El hombre en la esquina observó a Elena mientras ella pasaba. No le dio las gracias. No era necesario. Más tarde, se puso de pie para irse. Todavía rígido, pero un poco más firme. Elena estaba ocupada en el mostrador. Él no la interrumpió. En cambio, dobló una servilleta con cuidado y la colocó junto a su taza. Cuando Jace limpió la mesa, la recogió primero. «Raro», murmuró. «Es como arte», y se la entregó a Elena. Dibujada en la servilleta había una taza de café humeante. Del vapor salía una sola nota musical. Debajo, con una caligrafía limpia y deliberada, estaban las palabras: «No todos los que tocan música tienen un instrumento, pero tú eres música». Elena la miró durante un largo momento. Dobló la servilleta suavemente y la deslizó en el bolsillo de su delantal. No sabía su nombre, pero algo dentro de ella, una parte silenciosa que había estado callada durante años, acababa de empezar a tararear. Era martes por la mañana y la nieve finalmente había cesado. Afuera,
La ciudad resplandecía bajo un pálido sol invernal. Las aceras brillaban donde la sal había derretido el hielo, y los escaparates relucían bajo un suave cielo azul. Dentro de Maple and Steam, el bullicio había regresado. Los clientes habituales estaban de vuelta, los madrugadores y los que trabajaban con laptops, los jubilados con crucigramas, la pareja que siempre discutía suavemente sobre los aderezos de los bagels. El olor a espresso flotaba en el aire, mezclándose con la dulzura de los rollos de canela recién sacados del horno. Elena se movía por todo esto con fluidez, como un ritmo tranquilo que corría bajo el ruido. Sonreía mientras servía lattes, limpiaba mostradores y llamaba nombres. Su cabello estaba recogido como siempre en el mismo suave rizo y la misma cinta azul, aunque hoy algunos mechones se habían escapado alrededor de sus mejillas. Su mano izquierda ocasionalmente frotaba su muñeca derecha, cansada de días de turnos consecutivos, pero seguía sonriendo. El timbre de la puerta principal sonó. Las cabezas se giraron, no por costumbre, sino por instinto. Alguien acababa de entrar que no pertenecía al ruido de fondo habitual de la cafetería. Era alto, bien afeitado, con un traje gris carbón que le quedaba perfectamente en los hombros. Su abrigo estaba abotonado, sus zapatos pulidos. Su presencia se sentía deliberada, no ostentosa, no ruidosa, pero innegable. Jace, que rara vez levantaba la vista de la máquina de espresso a menos que hubiera una propina, casi tropezó. «Buenos días, señor», dijo, con voz ansiosa. «Tenemos un gran lugar junto a la chimenea si desea sentarse. Muy cálido». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos escaneaban la habitación. Finalmente se posaron en Elena. Ella acababa de girarse del mostrador con una bandeja en las manos cuando lo vio y se quedó inmóvil. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de la bandeja. Su respiración se atascó en su pecho. Por un segundo, sintió como si el mundo se inclinara ligeramente sobre su eje. Era él, el hombre de hace 3 mañanas, el del abrigo andrajoso y la nieve en la barba, el que sostenía una taza de café como si fuera la vida misma, el que dejó una servilleta con música dibujada en el vapor. No se parecía en nada a cómo era entonces, pero era él. El hombre avanzó, pasó junto a Jace y se detuvo en el mostrador. Miró a Elena, su expresión tranquila y serena, como si hubiera sabido que este momento llegaría. «Mi nombre es Caleb Montgomery», dijo claramente. «A partir de esta mañana, he completado la compra de esta cafetería». Hizo una pausa y luego añadió con una tranquilidad definitiva. «Soy el nuevo dueño de Maple and Steam». Silencio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las laptops dejaron de hacer clic. Incluso la máquina de vapor de leche se detuvo con un silbido. Jace parpadeó. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar como un pez dorado en una pecera cara. Elena permaneció inmóvil. La bandeja en sus manos temblaba ligeramente. Sus pensamientos chocaban, rebotando dentro de ella como granizo contra una ventana. Sintió que todas las miradas de la cafetería se dirigían a ella y, sin embargo, todo lo que podía ver era a Caleb. Su cabello estaba bien peinado ahora, su rostro afeitado, pero los ojos, esos eran los mismos, reflexivos, cansados y agradecidos. «Le debo un café», le dijo, con voz más suave ahora, y un agradecimiento. Ella no dijo nada, no pudo decir nada. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. La servilleta todavía estaba doblada dentro del bolsillo de su abrigo, presionada contra su pecho. La sintió ahora, como si se hubiera calentado de alguna manera desde el amanecer. Caleb no la presionó, simplemente asintió una vez y se volvió para tomar la mesa cerca de la chimenea, la misma en la que se había sentado días antes, pero esta vez no como un extraño suplicando calor. Elena permaneció inmóvil detrás del mostrador, observándolo acomodarse en la silla. La cinta en su cabello tembló ligeramente al exhalar, aún sin estar segura de si acababa de entrar o salir de un sueño. Después de que el último cliente se fue y las sillas fueron volteadas sobre las mesas, Elena limpió el mostrador, echando un vistazo al reloj. Se estaba retrasando. Su abuela estaría esperando. Caleb había estado apilando sillas en silencio cuando habló, su voz baja pero clara. «Si no tiene prisa,
¿Se sentaría conmigo solo un momento en la vieja mesa? Elena se detuvo, lo miró, ahora impecable, bien vestido, pero aún portando un peso en sus ojos que no provenía de su ropa. Después de un momento, asintió levemente. Se sentaron uno frente al otro, en la misma esquina donde él una vez había aferrado una taza humeante con manos temblorosas. El murmullo de la ciudad afuera era distante. Dentro reinaba el silencio. Nunca le di las gracias apropiadamente, dijo Caleb. No solo por el café, sino por la forma en que me miró, como si importara. Importaba, dijo Elena simplemente. Caleb ofreció una leve sonrisa y luego respiró hondo. Mi nombre es Caleb Montgomery. Solía trabajar en finanzas, inversiones, estrategia. Tenía éxito según los estándares del mundo. Pero lo que más amaba no era el trabajo, era volver a casa. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía gastada. Mostraba a una mujer sonriente, con ojos suaves, con los brazos alrededor de una niña pequeña risueña en un vestido rosa. Mi esposa Grace era maestra de música. Nuestra hija Amelia tenía 6 años. Ya estaba escribiendo canciones. El mundo se sentía pleno entonces, ruidoso, caótico, pero brillante. Hizo una pausa. Estaba en Chicago para una conferencia cuando sucedió. Lluvia, una luz roja, un conductor ebrio. La respiración de Elena se detuvo. Se habían ido antes de que yo aterrizara. Él no lloró, pero la forma en que sostenía la foto, con delicadeza, con reverencia, decía más de lo que las lágrimas podrían. Seguí adelante por un tiempo. Luego me detuve. La casa estaba demasiado silenciosa, el mundo demasiado ruidoso. Lo di todo. Desaparecí. No porque lo perdiera todo, sino porque ya no me importaba conservar nada. Bajé durante 3 años, dijo, de ciudad en ciudad, de cafetería en cafetería. No buscaba ayuda. Yo, no sé. Buscaba una señal de que no había desaparecido por completo. La miró, con los ojos firmes ahora, hasta que te encontré a ti. Elena no pudo hablar. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del borde de la mesa. Entonces Caleb metió la mano en su billetera y desplegó una pequeña hoja de papel arrugada. Era un dibujo infantil, descolorido pero vívido. Un pergamino de una niña pequeña mostraba a una mujer de cabello rubio, con un collar en forma de nota musical, entregando una taza de café a un hombre barbudo con un gorro de punto. Ella dibujó esto unas semanas antes del accidente, dijo suavemente. Nunca entendí por qué. No conocíamos a nadie que se pareciera a eso. Pensé que era solo imaginación. Miró a Elena de nuevo. Pero entonces te vi ese día y sentí como si hubiera entrado en su dibujo. Elena se llevó una mano a la boca. Sus ojos brillaron. Bajó la mirada hacia el collar que descansaba contra su clavícula. La misma nota musical. No hubo palabras, solo un latido en su pecho. No miedo, no tristeza, algo más antiguo, algo sagrado. Caleb se puso de pie, doblando el papel con cuidado. No compré esta cafetería para demostrar nada, dijo, ni al mundo ni a mí mismo. La compré porque este es el único lugar en años donde me sentí humano de nuevo, donde alguien me vio y no apartó la mirada. Dudó. Quería que fuera ese tipo de lugar para otros también. Elena se quedó sentada, con las manos en el regazo, su corazón con un dolor silencioso. Afuera, el viento arreció. Dentro, la habitación se sentía llena, no de ruido, sino de algo más pesado, más verdadero. Aún no sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de averiguarlo. La cafetería volvió a estar tranquila a la mañana siguiente, pero esta vez no por una tormenta de nieve o clientes somnolientos. Las ventanas delanteras estaban cubiertas con papel marrón. Una escalera se apoyaba en la pared donde el antiguo letrero Maple and Steam estaba a punto de ser retirado. Dentro, el aserrín flotaba en los rayos de sol y el aroma a pintura fresca se mezclaba débilmente con el fantasma del espresso. Elena entró vacilante. Había recibido el mensaje de Caleb la noche anterior. Solo una simple invitación. ¿Te pasarías por la cafetería mañana? Tengo algo que me gustaría compartir contigo.
Él ya estaba allí, vestido más informalmente que antes. Jeans, mangas arremangadas y una camisa de franela. Una cinta métrica colgaba de su bolsillo y su chaqueta estaba sobre una silla. Era la primera vez que lo veía sin la rigidez de un traje, y algo en ello lo hacía parecer más joven, menos como un hombre que había sobrevivido a un dolor inimaginable, más como alguien tratando de reconstruir. Él sonrió cuando la vio. Gracias por venir. Elena asintió. Sus manos estaban en los bolsillos de su abrigo, agarrando el forro. He estado pensando mucho en este lugar, comenzó Caleb, gesticulando por la habitación y sobre lo que podría ser. Caminó lentamente mientras hablaba, como si lo estuviera pintando en el aire con palabras. Esta cafetería me salvó. O tal vez tú lo hiciste. Pero de cualquier manera, quiero que sea más que un simple negocio. Se volvió hacia ella. Quiero que sea una cafetería comunitaria, un espacio para personas que se han perdido, han sido ignoradas o dadas por perdidas. Un lugar para aterrizar mientras se recuperan. Capacitación, salario justo, dignidad, sin preguntas. Respiró hondo y añadió, y quiero que tú la dirijas. Elena parpadeó. Las palabras flotaron en el aire como vapor sobre una taza, tanto invitadoras como abrumadoras. Yo, comenzó y luego se detuvo. Su corazón latía demasiado rápido. No estoy calificada, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. No tengo un título. Nunca he dirigido nada. No sé cómo funciona la nómina. Ni siquiera tengo seguro médico. Caleb no se inmutó. Su voz se mantuvo firme. Elena, no te elegí por un currículum. Te elegí porque cuando viste a alguien, nadie más lo vio. Tú tampoco te inmutaste. Ella apartó la mirada. Me miraste esa primera mañana como si yo importara. No como un proyecto, no como una carga, solo como una persona. Elena apretó los labios. Luego se pasó la mano por la parte delantera de su delantal como si intentara borrar algo. Nervios, dudas, el calor que subía en su pecho. No puedo ser lo que crees que soy, susurró. Caleb sonrió suavemente. Ya lo eres. Pero ella no respondió. No pudo. Sus pies ya se movían hacia la puerta. Debería irme, murmuró. La diálisis de mi abuela se extendió hoy. Le dejé sopa en la estufa. No miró hacia atrás. La puerta se cerró tras ella con una suavidad que se sintió más pesada que un portazo. Esa tarde, el sol se había ocultado y un escalofrío volvió a colarse en el aire. Elena regresó en silencio a la cafetería, no para hablar, no para reconsiderar, solo para recoger la billetera que había olvidado en el guardarropa. Las luces interiores estaban tenues, y el olor a barniz fresco aún perduraba. Al entrar, sus ojos se posaron en la mesa cerca de la chimenea, la misma de antes, donde tanto había cambiado y comenzado. Allí, esperándola, había un pequeño cupcake. Encima, delicadamente apoyado en el glaseado, había un diminuto chocolate en forma de nota musical. Al lado, reposaba un trozo de papel doblado, escrito a mano con trazos fuertes y cuidadosos, para la que mantuvo la música viva en su corazón, incluso cuando la vida intentó silenciarla. Elena lo miró fijamente, inmóvil. Luego sonrió un poco. El tipo de sonrisa que se cuela detrás del dolor y le da un suave toque en el hombro. No se comió el cupcake, pero tomó la nota y no la tiró. Era a última hora de la tarde cuando llegó el sobre. Grueso, de color crema, con su nombre escrito en tinta azul oscuro. Cuidado e inconfundiblemente personal, Elena estaba junto a la pequeña ventana de la cocina, aún con su viejo delantal de café, el olor a sopa de lentejas en la estufa detrás de ella. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la solapa. Dentro había una hoja de música doblada. En la parte superior, con letras mayúsculas claras, se leía el título, La Sonata de la Taza Amable. Debajo, una nota manuscrita de una sola página. No sé si aún tocas, pero si tus manos lo recuerdan, esto es para ellas, para las manos que pusieron una taza frente a mí y me recordaron que aún tenía una. Caleb. Ella miró la nota durante mucho tiempo. Luego pasó sus dedos suavemente por las líneas de la música,
acordes y melodías que nunca antes había visto, pero que de alguna manera se sentían familiares en su intención, cálidas, contenidas, esperando. Su abrigo ya estaba sobre sus hombros antes de que notara que se estaba moviendo. La cafetería todavía estaba en renovación cuando llegó. El letrero frontal había desaparecido, solo andamios de madera, y la tenue sombra del antiguo nombre persistía contra el ladrillo. Dentro, las mesas habían sido despejadas a un lado, los botes de pintura estaban medio abiertos, los pinceles se dejaron remojando en frascos. Pero en la esquina más lejana, bajo un paño protector, estaba el viejo piano vertical. Elena caminó hacia él como si fuera atraída por la gravedad. Lo destapó suavemente, sus manos limpiando el polvo de las teclas. El banco crujió familiarmente bajo su peso. Desplegó la sonata y la colocó en su lugar. Luego se sentó allí, mirando la partitura, hasta que su respiración se ralentizó y sus dedos se asentaron. La primera nota fue vacilante, suave, luego otra, luego un acorde completo, bajo y menor. No era una pieza grandiosa, no llena de florituras ni pasajes ostentosos, pero se movía como el aliento, subiendo, bajando, temblando, lo suficiente para sentirse real. Mientras tocaba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No a romperse, no a hacerse pedazos, sino a desplegarse. No había tocado un piano en más de 6 años, y sin embargo, sus dedos recordaban la calidez de un acorde de sol mayor, la dulzura de un mi sostenido. Las pausas eran silenciosas, decían más de lo que cualquier melodía podría. Cada compás era una conversación entre quien solía ser y la mujer que era ahora. A mitad de la segunda página, no notó al hombre con overol, parado en silencio en la parte delantera de la cafetería, martillo en mano, inmovilizado a medio paso. El nuevo letrero, fuera el que fuera, podía esperar. Cuando las últimas notas resonaron, persistiendo justo por encima del murmullo de la ciudad afuera, Elena dejó caer sus manos en su regazo. Sus hombros temblaron. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla y aterrizó en la tecla La. No la limpió. No era tristeza. Era liberación. La clase de liberación que solo la música podía ofrecer. La clase de liberación que no pedía explicación ni permiso. Elena miró sus manos. Las mismas manos que habían servido una taza de café a un extraño. Las mismas manos que habían cargado comestibles por 3 tramos de escaleras para su abuela. Las mismas manos que habían mantenido silencio durante demasiado tiempo. Ahora volvían a tocar. Y mientras la luz se atenuaba en la habitación, pintando líneas doradas sobre la laca descascarillada del piano, susurró, no a nadie en particular. Todavía recuerdo. Y en algún lugar pensó, quizás eso era suficiente para empezar. Un mes después, el papel de las ventanas fue retirado, recién pintadas de un suave crema y verde bosque. La cafetería reabrió con un nuevo nombre tallado en madera sobre la puerta. La Taza Amable. Debajo, una pequeña placa de bronce decía, sirviendo café y compasión. Una taza, una persona, un momento a la vez. Dentro, la estructura de la cafetería permanecía. Sillas dispares, suave jazz de fondo, pero el aire se sentía más cálido, como si recordara la bondad. Elena estaba detrás del mostrador, ya no con un delantal prestado, sino con un uniforme azul marino que ella misma había elegido. Cerca del cuello, una única nota musical bordada, su cabello rubio, atado como siempre con una cinta azul cielo, atrapaba la luz cuando se movía. Parecía que pertenecía. No porque la vida se hubiera vuelto fácil. Su abuela aún enfrentaba la diálisis y las facturas seguían llegando, pero algo dentro de ella se había estabilizado. Había dejado de esperar que todo colapsara. Había empezado a echar raíces. En la esquina junto a la chimenea, Caleb había construido el muro de los sueños. Era un tablón de corcho enmarcado en madera reciclada, escondido entre el estante y el calefactor. Sobre una mesa debajo, una lata de alfileres de colores reposaba junto a tarjetas y marcadores. Elena había dibujado las instrucciones ella misma. Escribe un deseo, una esperanza,
un sueño. Grande o pequeño lo guardaremos para ti. El muro se llenó rápidamente. Quiero terminar mi GED. Quiero que mi mamá me perdone. Quiero adoptar un perro y llamarlo Pancake. Una tarde, Elena notó una tarjeta tímidamente pegada en una esquina. La caligrafía era pequeña y vacilante. Deseo recordar la nana que mi mamá solía cantar. Solo recuerdo cómo me hacía sentir. La miró fijamente durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, ese cliente regresó y se quedó inmóvil. Su sueño había sido respondido. Sobre la nota, en un simple marco de madera, colgaba una partitura, una vieja nana, La luna siempre te encuentra, impresa limpiamente con el título escrito a mano en tinta azul suave. Sin nombre, sin anuncio, solo una amabilidad silenciosa. Caleb estaba más presente ahora, aunque nunca ruidoso. A veces llegaba temprano para ajustar un taburete tambaleante o arreglar la iluminación. Otros días, se sentaba cerca de la ventana con un bloc de dibujo, sorbiendo café como si no estuviera observando el mundo. Nunca daba discursos, pero Elena notaba las pequeñas cosas. Siempre traía un pastel extra para el mecánico, con las manos manchadas de grasa. Hablaba suavemente con el chico de los auriculares que nunca levantaba la vista. Y una vez a la semana le preguntaba a Elena si su abuela necesitaba algo de la tienda. No había declaraciones entre ellos, no había confesiones, pero algo se estaba desarrollando. Lento, suave, como música tocada pianísimo. Una tarde, mientras Elena limpiaba la máquina de espresso, Caleb pasó y colocó una taza junto al fregadero. Su habitual latte de avellana, aún caliente. En el lateral de la taza, dibujado con un marcador negro, había un pequeño corazón dentro de una nota musical. Ninguno de los dos lo mencionó, pero cuando ella se giró, sus ojos se encontraron y se mantuvieron. Esa noche, después de que el último cliente se fue, se quedaron juntos detrás del mostrador. La nieve afuera brillaba dorada bajo las luces de la calle. No hablaron. Entonces Caleb extendió la mano suavemente y ajustó la cinta azul en el cabello de Elena donde se había soltado un poco. Sus dedos apenas la rozaron. El gesto fue silencioso, pero habló. Elena no se inmutó. Sonrió. Algunas cosas no necesitaban ser dichas en voz alta. Algunas historias no se contaban con palabras. Se escribían en la quietud. Se moldeaban con pequeños gestos, miradas compartidas, calidez silenciosa, la confianza de la presencia. Y aquí, bajo la suave luz de la taza amable, ese tipo de música finalmente tenía un lugar para sonar. Un año después, la taza amable se había convertido en una especie de leyenda en Portland. Anidada en una calle tranquila, ya no era solo una cafetería. Era un refugio donde la amabilidad estaba en el menú, y la gente se iba más ligera de lo que llegó. Los domingos por la tarde eran conocidos como Domingo de Música Abierta. Cualquiera podía actuar. Estudiantes, maestros jubilados, el niño tímido que solía sorber cacao y tararear. El muro de los sueños ahora estaba lleno de borde a borde, los sueños superponiéndose como la hiedra. Muchos estaban dirigidos a Elena. Su abuela todavía iba a diálisis 3 veces por semana, pero su fuerza había regresado. A menudo visitaba la cafetería, reclamando el asiento cerca de la chimenea y llamando a Caleb ese hombre inquieto que siempre está ajustando los muebles. Su aprobación había llegado en silencio, como la mayoría de las cosas más verdaderas de la vida. Una tarde dorada a principios de otoño, la cafetería se agitaba con una tranquila emoción. Un cartel manuscrito cerca de la caja decía: «La amabilidad tiene una banda sonora, una noche de música y recuerdos». Elena, vestida con un suave vestido azul que hacía juego con su cinta, presentaba y actuaba. Cuando se sentó al piano, la cafetería enmudeció. Incluso el vaporizador de leche se quedó en silencio. Tocó la sonata de la taza amable, la pieza que Caleb le había dado una vez. Ahora había crecido más suave, más plena, con crescendos que se elevaban como el sol de la mañana. La luz ámbar se derramaba por las ventanas. Caleb estaba de pie al fondo, observando, con las manos entrelazadas, inmóvil. Cuando la última nota se desvaneció, la sala estalló en aplausos.
Algunas personas se secaron los ojos. Elena se puso de pie y se inclinó ligeramente antes de bajar de la plataforma. Caleb la encontró a mitad de camino. Al principio no habló, solo le entregó una pequeña caja de madera. Una nota musical tallada adornaba la tapa. Dentro había un delicado anillo de plata con una piedra azul pálido, del mismo color que su cinta. Caleb no se arrodilló. No vine aquí para huir más, dijo suavemente, su voz tranquila pero segura. Vine para quedarme, si me aceptas. Elena lo miró fijamente, con el corazón palpitando. Su voz tembló ligeramente. Creo que he estado esperando a alguien lo suficientemente valiente como para entrar en mi vida con una taza de café. Ella asintió. Caleb deslizó el anillo en su dedo. Nadie aplaudió. No había foco de luz, solo calidez y una comprensión silenciosa. Dos personas eligiéndose mutuamente con delicadeza. Más tarde esa semana, la vida en la cafetería volvió a su ritmo. El espresso humeaba. El timbre sobre la puerta sonaba. El muro de los sueños crecía. Detrás del mostrador, Elena y Caleb trabajaban codo a codo. Él no decía mucho, pero siempre la buscaba primero a ella. Ella se reía con más facilidad ahora y todavía se ataba el cabello con la misma cinta. Sobre la chimenea colgaba un boceto enmarcado, una chica rubia entregando una taza humeante a un hombre con un abrigo gastado. Debajo, bordadas con hilo suave, estaban las palabras: el amor comienza con una taza de café y una mirada sin juicio. El momento final llegó una mañana tranquila. La puerta de la cafetería se abrió con una ráfaga de viento frío. Sin mirar, Elena extendió la mano y encontró la de Caleb. Él le dio un suave apretón. La pantalla se desvaneció a negro. Apareció un mensaje final. La amabilidad no solo salva a los demás, también nos salva a nosotros. Si esta historia te ha conmovido, un recuerdo, una esperanza o simplemente un tranquilo recordatorio de que la amabilidad importa, entonces estás en el lugar correcto. En historias que conmueven el alma, creemos que el amor a menudo comienza en pequeños momentos inesperados. Si quieres más relatos que eleven tu espíritu y calienten tu corazón, pulsa suscribirse y toca el botón de me gusta para apoyar este viaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que susurran verdad y belleza en el ruido. Hasta la próxima, sigue siendo amable, sigue siendo humano. Nos vemos en la próxima historia.